bendito Dios, en esta hora, Padre, yo te doy gracias, bendito Dios, por la oportunidad que me das, bendito Dios, de estar en este lugar, bendito Dios, y te pido, Padre, que por favor tomes el control, bendito Dios, de este lugar, tome el control de la vida nuestra, Padre, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra de Dios, te lo ruego, bendito Dios eterno de la gloria, por favor, Padre mío, vengo atando y ligando todo espíritu inmundo, todo demonio que se quiera rebelar en contra nuestra, quedan atados y ligados y reprendidos en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Dios Padre, que tomes el control de los aires, toma el control de este lugar, toma el control de los niños, toma el control de nuestras vidas. Te lo ruego, Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios poderoso, gracias, Padre. Y te pido también por todos mis hermanos, Padre, que me ven a través de las redes sociales. Te pido que los bendigas, te pido que los ayudes, Padre. Te pido que por favor los mantengas a que ellos busquen la rectitud de tu palabra, Padre, y que no vuelvan atrás, Padre mío. Yo te ruego por todos aquellos, Padre, que ven las predicaciones, aquellos hermanos que ven las predicaciones y ellos están en el mismo mover que estoy yo, Padre. Te pido que los guardes, Padre, y que los ayudes a cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pido, Padre mío, por tu gran bondad y por tu gran misericordia. Y te pido también, Padre, por aquellos que están sufriendo por el coronavirus. Te pido, Padre, que los sanes. Te pido que por favor los restaures. Por favor te lo ruego, Padre. Y te pido, Padre, que les dé la oportunidad a aquellos que van camino al infierno. Te pido por favor que los ayudes a que sean rescatados, Padre. Te pido por todos los jóvenes, Padre, aquellos jóvenes que van camino al infierno y están en el Seol. Te pido, Padre, que los saques del Seol. Te pido que les des una oportunidad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo ruego, bendito Dios de la gloria, por el poder de tu palabra, bendito Dios eterno de la gloria. Ten piedad y misericordia de cada uno, Padre, para que todos, Padre mío, seamos rescatados. Te ruego por aquellas almas, Padre, que todavía no han llegado al camino, el camino de mi Señor Jesucristo. Te pido, Dios Padre, que les des la oportunidad de llegar a los pies de Cristo. Tu palabra dice que si tú no les das la oportunidad de llegar a los pies de Cristo, nadie llegará a los pies de Cristo. Yo te ruego, Dios Padre, por favor, que les des la oportunidad. Bendito Dios poderoso, te pido por toda mi familia, Padre, aquellos que no te han conocido, que no te han aceptado, que por favor, Padre mío, tú les des la oportunidad de que te acepten a mi Señor Jesucristo. Por favor, te lo ruego, Padre bendito de la gloria. Ten piedad y misericordia, Padre, y te ruego, bendito Dios de la gloria, que por favor, bendito Padre celestial, tú ayudes, Padre, a este país, Padre. Bendice este país, Padre. Te ruego que bendigas a este país. Te pido que por favor, Padre mío, tú que eres grande en amor y en misericordia, Padre, tú le ordenes a esa enfermedad que está atacando, Padre, que sea cortada, bendito Dios de la gloria. Yo sé que tú tienes la razón, Padre, porque esa enfermedad vino por causa de la desobediencia de la humanidad. Yo te pido, bendito Dios, que a cada uno, Padre, les dé la oportunidad, bendito Dios, de ser sanos y que se arrepientan de sus pecados, Padre, y que puedan buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Padre. Por favor, te lo ruego, Padre. Por favor, ten piedad y misericordia, Padre. Ten piedad y misericordia. Yo te ruego en esta hora, Padre, por todos mis hermanos, Padre, por mis hermanos espiritual. Te pido por la iglesia, Padre, la iglesia que está siendo atormentada, Padre, que está siendo golpeada. Yo te pido, Padre, por toda la iglesia en el mundo entero, que por favor le pongas un alto a Satanás. Por favor, te lo ruego, Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por toda la iglesia que está siendo destruida. Yo te pido que por favor, bendito Dios, le pongas un alto al gobierno de China, porque el gobierno de China está destruyendo las iglesias, está quemando las iglesias, está encarcelando a todos tus hijos, Padre. Yo te ruego, bendito Dios de la gloria, que le pongas un alto a ese hombre, porque está endemoniado, está obrando conforme a Satanás. Yo te pido, Padre, que le pongas un alto. Yo te ruego, Padre, que le pongas un alto a ese hombre, que le des su merecido que se merece, porque tú eres el que paga conforme nuestras obras. Yo te pido en esta hora que le pagues a ese presidente de China conforme a las obras que tiene, conforme a lo que él se merece, Padre. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús por la injusticia que está cometiendo sobre tu pueblo. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús en esta hora, bendito Dios de la gloria, por tu santa y bendita voluntad, Padre. Si no se arrepiente de su pecado, te pido que le pagues conforme a sus obras, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo,
en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido, Padre, por todos los gobiernos del mundo entero, que gobiernen con leyes justas, no injustas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido que levantes a este país, Padre. Te pido que levantes a este país. Y te pido que bendigas a Jerusalén. Te pido que bendigas a Jerusalén, Padre, porque los enemigos están rodeando a tu pueblo. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo, te pido que bendigas a Jerusalén. Yo bendigo a Jerusalén en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Espíritu de Dios, que se haga conforme a tu voluntad, que se haga conforme a tu gracia, que se haga conforme a tu amor, que se haga conforme a tu misericordia. Bendito Dios de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios Padre. Gracias, Dios Jesucristo. Gracias, Dios Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, triuno eres tú, bendito Dios. Bendito Dios poderoso, mi gran rey, mi gran rey, mi gran rey, mi único gran rey. Bendito Dios de la gloria, Jesucristo de Nazaret. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea el poder, a ti sea la honra, la victoria y la alabanza. Y toda rodilla se doble delante de ti. Todo lo que se mueva, alabe tu santo nombre. Bendito Dios de la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Espíritu de Dios. Gracias, papá. Amén y amén. Bendito Dios poderoso. Vamos entonces a pasar a la palabra. Vamos a transmitir lo que Dios en su misericordia me daba para transmitirlo, porque Dios siempre es bueno. Y vamos a irnos a la palabra de Dios en Juan capítulo 9, versículo 6 y 7. Entonces vamos a hablar con respecto a la genética que está en la saliva del hombre. Entonces vamos a Juan capítulo 9, versículo 6 y 7, y dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Versículo 7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado fue. Entonces se lavó y regresó viendo, dice la palabra de Dios. Y regresó viendo. Pongamos atención lo que Dios está diciendo aquí en esta palabra bendita y santa. Entonces, ¿por qué medio o por qué precisamente Jesús tuvo que echarle saliva al lodo? ¿Por qué precisamente Jesús tuvo que echarle saliva al lodo habiendo agua? ¿Y por qué no lo hizo con agua? Hay dos cosas muy importantes en los primeros dos versículos. Para empezar, escupió en lodo porque en la saliva con la saliva se transmite el ADN. En la saliva está el ADN en el ser humano. No sé, mi hermano, si usted sabía eso. Cuando van a hacer una prueba de ADN por la saliva y por la sangre y por la saliva, se dan cuenta qué clase de ADN es uno. Entonces, miren qué tremendo está esto. Cómo Jesús le transmitió el ADN de él a la vista de aquel ciego. Entonces le untó con los dedos el lodo, pero no bastó ahí, sino que lo mandó a lavarse al estanque, que traducido es enviado fue. Ahora bien,
Fíjense qué tremendo está esto. O sea que nosotros, cuando predicamos la verdad y Dios está agradado con nosotros, nosotros transmitimos el ADN por medio de la palabra, por medio de la verdad. Tiene que estar la saliva, el ADN exactamente combinado con el ADN de Cristo. Porque si el ministro no tiene el ADN de Cristo, cuando habla no transmite el ADN que tiene que transmitir, y la oveja sigue ciega en lo espiritual. Porque si no habla la verdad y guiado por el Espíritu Santo, entonces no tiene la saliva genuina, la saliva que tiene que tener el ADN correcto espiritualmente, y no puede ser sana la oveja. Pero ahora ahora va la otra. Enviado fue, dice Siloé, o sea, el tanque de Siloé quiere decir enviado fue. ¿Por qué lo envió a lavarse los ojos ahí? ¿Por qué no de una vez le dijo, eres sano y ya no si eres más ciego? Si ya le había transmitido el ADN. Mire pues, qué tremendo está esto, ¿verdad? Qué tremendo está esto, porque ¿por qué fue que lo mandó? Porque, por ejemplo, yo vengo aquí, ¿verdad? Y transmito ese ADN con la verdad que predico, con la saliva que tengo, que es el ADN del Señor. Entonces yo transmito esa verdad. Pero hay una cosa que tiene que hacer más ustedes. Porque él no le bastó solamente hacer el lodo y untárselo en los ojos, sino que lo mandó a que se fuera a lavar. Entonces, ¿qué es eso? Es la administración, la lavada. Se tiene que lavar, porque en el alma está el problema. Y el problema solo con la predicación no se corta, sino que se corta el problema cuando vamos y confesamos el pecado, porque la palabra misma lo dice. Por eso es que Él lo envió a lavarse los ojos al estanque. Por eso es que es importante el conocimiento, porque si no tenemos el conocimiento, por eso es que no somos libres. Por eso dice la palabra del Señor, Él mismo dijo, muchos quieren agradarme a mí, dijo, pero no pueden. ¿Por qué dijo que no pueden? Porque van y oyen la palabra, pero no la ponen por obra. Y como no la ponen por obra, viene Satanás y los atormenta y los tumba, porque no la ponen por obra, no ponen por obra lo que se enseña. Entonces cuando se enseña la verdad y en la oveja pone por obra lo que el ministro dice, la oveja es liberada. Se va a la ceguera y ya ve con sus ojos espirituales. Está bastante bien claro, ¿verdad? Pero hay que explicarlo, porque si no, no vamos a entenderlo. Yo he oído sin fines de veces que escupió en tierra y que hizo el lodo, se lo untó en los ojos y que lo mandó a lavarse los ojos, pero jamás explican nada. ¿Por qué? Porque no lo entienden, pues, porque no tienen la guianza del Espíritu. Ese es el problema, que sin guianza del Espíritu no podemos explicar nada. Entonces ahí no es nomás solo de predicarle al pueblo, sino que al pueblo hay que enseñarle que debe de confesar su pecado. Al pueblo hay que enseñarle que debe de hacer ejercicios espirituales. Hay ejercicios espirituales para poder ser liberado uno. Si no, no va a ser libre. Solo con la predicación nadie es libre, porque solo la palabra que se transmite y no se explica y no se exige, entonces nadie puede ser libre. Por eso todo un montón de gente en la iglesia está así, dormidos, enfermos, debilitados, porque no se les enseña qué deben de hacer. Entonces vámonos al versículo 8 y versículo 8, y dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Miren qué tremendo. ¿Qué hace el que está ciego? Mendiga, ¿sí o no?
Mendiga. Porque el que está ciego no ve lo espiritual. Mendiga, lo agarra el diablo y lo hace que ande mendigando. Se va a una iglesia donde no hay palabra, se va a una iglesia donde no le enseñan nada. ¿Y qué es? Es un vagabundo, un mendigo. Así de fácil. Eso está increíble, porque hay que aprender para ser libre. Vamos al versículo 9 y dice: y unos decían, Él es, y otros a Él se parece. Él decía, yo soy. Miren, Él decía, yo soy. Él daba testimonio que Él era el que había estado ciego. ¿Por qué decía Él que Él era? Porque Él ya no era ciego. Él ya miraba con los propios ojos que Dios lo había sanado a él. Y estaba agradecido con que ya lo había sanado el Señor. Versículo 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo, y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Recibí la vista, dice. El ministro pone la genética, que es la saliva, pero el ciego tiene que ir a lavarse los ojos con la confesión de pecados. Así de fácil. Si la oveja no oye al ministro y el ministro le está diciendo que vaya a ministrarse y no va, se lo va a agarrar el diablo en cualquier momento, porque el diablo trabaja a través de lo que está en el alma, a través del pasado, a través de la huella, a través del rastro, a través del derecho que tiene Satanás. Por eso fue que Jesús le dijo a Pedro que era necesario que se lavara los pies, porque Jesús sabía que Pedro había hecho muchas cosas anteriormente antes de llegar a los pies de Cristo. Entonces vamos al versículo 12. Dice, entonces le dijeron, ¿dónde está él? ¿Dónde está él? Él dijo, no sé. No sabía para dónde se había ido Jesús. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Miren a dónde lo llevaron. Yo quiero que pongan atención. Llevaron al ciego ante los fariseos. ¿Por qué creen que lo llevaron ante los fariseos? Porque los fariseos significa hipócrita. Cuando ocurre esto de una sanidad, se levanta el diablo bien feo. Se levanta el diablo ya sea en el matrimonio, se levanta el diablo por medio de los hijos si uno no tiene cuidado. Y ataca a Satanás. Ataca al que fue sano y ataca también al que lo sanó. Ya van a ver. Entonces, Jesús, versículo 14, dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Era día de reposo, pero el reposo era Jesús. Por eso no les gustó a los fariseos, porque eran hipócritas. Entonces ahí miramos que ya involucraron a Jesús en el asunto los fariseos, y involucraron también al que había sido sano. Entonces vamos al versículo 15, y dijo, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. El versículo 15, vamos a irnos más adelante. Entonces vamos al versículo 16. Entonces algunos de los fariseos
versículo 16, decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensiones entre ellos. Se alborotó el asunto, ¿verdad que se alborotó? Por lo que había hecho Jesús. Se alborotó contra el que había sido sano y se alborotó contra Jesús. Qué peligroso está cuando no conocemos la palabra y hay una sanidad, porque cuando el diablo ve que hay una sanidad, se va a levantar el diablo en el matrimonio, se va a levantar el diablo con los hijos o cualquier cosa de aquella persona que fue sana. Porque a él, más adelante vamos a ver qué pasó. A Jesús no le pudieron hacer nada, pero a él sí, a él lo expulsaron, lo echaron. Entonces está peligroso. Tenemos que conocer para que nos demos cuenta y no caigamos en el jueguito del diablo. Entonces vimos el 17, ¿verdad? No, el 16, vamos al 17. Dice, entonces volviendo a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Mire qué tremendo, un hombre que estaba agradecido de que había recibido la vista. El versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Versículo 19, y les preguntaron diciendo, vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo puede ver ahora? Versículo 19, les preguntaron diciendo, ¿es vuestro hijo? Ya lo dije, perdón. El versículo 20, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Versículo 21, pero ¿cómo ve? Ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Miren los padres lo que respondieron. Él hablará por sí mismo. Entonces dijeron, versículo 22, entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Mire qué tremendo es el hipócrita. El hipócrita es servidor del diablo. El hipócrita es un servidor del diablo, porque no busca hacer bien, sino que hacer daño. Y como ellos eran unos mal agradecidos, le querían hacer daño a los padres. Miren cómo es el diablo. Le querían hacer daño a los padres, le querían hacer daño al hijo y le querían hacer daño a Jesús. ¿Verdad que cuando hay una sanidad se levanta el diablo? Les estoy enseñando, porque a mí me gusta enseñar para que cuando ocurran las cosas no digan, es que no me dijo. El diablo va a atacar. Cuando uno es sano, el diablo va a atacar. Que el Señor lo reprenda, porque a Satanás no le gusta. Pero hay que ser fuerte uno y que Jehová de los ejércitos reprenda al diablo. Entonces vimos el versículo 22, ¿verdad? Entonces vamos al 23, dice, por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntale a él. Versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Mire qué sinvergüenzas. Le dijeron, dale gloria a Dios, pero no a él, porque él es un pecador. Mire qué sinvergüenzas eran, ¿verdad? Entonces uno que es mal agradecido, primero que dice, Dios me sanó, gracias Señor porque me sanaste, y abandonan al que Dios usó para sanarlo. ¿Por qué? Porque es un mal agradecido. Eso dijeron los hipócritas.
¿Y sabe por qué? Porque los usó el diablo. Entonces hay que tener cuidado que el diablo no nos use cuando nosotros somos sanos. Porque nosotros le podemos dar la espalda a Dios, dándole la espalda a aquel que Dios usó para que fuéramos sanos. ¿Y cómo es el diablo? Y el diablo puede usar a cualquiera para hacer esa trastada. Yo lo enseño porque Dios mismo me dijo que lo enseñara. Entonces, ¿qué versículo dije, mija? 23, ¿va? Sí. 24. No, 24, vamos al 25. Siempre vete fijando, por favor. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Versículo 26. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Versículo 27. Él les respondió: yo os lo he dicho y no habéis creído. Oíd, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Les dijo el ciego. Y ellos me enojaron. Ya van a ver, versículo 28. Y le injuriaron diciendo: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. 30. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¡Qué tremendo! ¿Va? ¡Qué pedrada les dio! ¡Qué pedrada les dio! Buena pedrada les dio por hipócritas. Lo bueno les digo, que ustedes por hipócritas no saben quién es, pero yo sí sé, porque me abrió los ojos a mí. Él ya sabía que era un hijo de Dios, que le había abierto los ojos, que lo había sanado. Estaba agradecido. Entonces vamos al versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Cuando Dios lo usa para una sanidad, es porque Dios lo oye, porque Dios está contento con aquel ministro, porque Dios está contento en aquel lugar. Y Satanás se levanta feo. Hay que tener cuidado, porque si no entendemos la escritura, no vamos a poder entender el mensaje de Dios. Es necesario que aprendamos, hermanos. Amén. Es necesario que aprendamos. Entonces, vamos a irnos a ¿qué versículo era, mija? ¿Qué versículo era? Era el 32, ¿verdad? El 32. Desde el principio. No, el 31 tenemos que leer ahorita. Oh, sí, el 31. Ajá, O sea, tenemos que leer. y sabemos que Dios, no, ese ya lo leí, el 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Versículo 33. Si este no viniere de Dios, nada podría hacer. Nadie que no le autorice Dios no puede hacer nada. Tiene que ser autorizado por Dios. Dios tiene que estar contento para que haga un milagro, para que se haga una sanidad. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¡Wow! Lo expulsaron de la sinagoga, porque él hablaba de Jesús. Él tenía realmente la convicción que él había sido sano por Dios. Pero él no se dejó, porque él estaba agradecido por la sanidad que había hecho
que había hecho Dios en la vida de él. Entonces vamos al versículo 35. Oyendo Jesús que le había expulsado y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Versículo 37. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Versículo 37. Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Versículo 38. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Versículo 39. Y dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Qué tremendo, qué tremendo. Para eso vino Jesús, para darle vista a los que no ven, y a los que ven, cegarlos. Porque hay gente que se la cree, que lo ve todo y está ciego. Y ellos mismos se ciegan porque se creen que no necesitan de otro. Se creen que no necesitan de nadie. Y más no saben que están ciegos. Porque aquel que les puede ayudar para que vean, lo menosprecian, lo desprecian, lo desechan, lo bofetean, lo expulsan de la sinagoga porque están ciegos. Amén. Tremenda la palabra de Dios, exacta la palabra de Dios. Amén. Increíble, pero cierto y verdad. Entonces, ¿qué versículo íbamos? Vamos a leer el 40. Vamos a leer el 40 entonces. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ellos sintieron la pedrada también. El versículo 41, Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestros pecados permanecen. Aleluya, bendito Dios de la gloria, Padre mío. Todo aquel que dice: yo no soy ciego, yo no necesito de aquel, yo no necesito de este, pues estás en pecado y estás ciego, porque no necesitas, supuestamente no necesitas. Entonces, por cuanto dices que no necesitas, tú estás ciego y estás en pecado. Así es que dice la palabra del Señor. Y yo traje este mensaje porque Dios mismo me dijo que trajera este mensaje con respecto al ADN que está en la saliva del hombre.